De verdad que es un tema que me preocupa, que de alguna forma pues muchísimas familias en Venezuela y en el mundo lo hemos vivido de cerca, lo hemos padecido también. O sea, no puede ser algo extraño, no puede ser algo que siga siendo como de vergüenza o como algo oculto. Es simplemente pues una condición allí que hay que atender. Y lo oculto yo siento que más bien le da como fuerza a eso y evita que busquemos la ayuda necesaria de profesionales. Así que de cara a que el lunes, este lunes de esta semana, pues se conmemora a nivel internacional el Día Mundial contra la lucha, no sé qué más, de la depresión. A mí eso no me gusta, lo estaba hablando con el doctor Paul. Vamos a decir como que el día para generar conciencia acerca de la depresión. Doctor, bienvenido. Gracias, Nancy. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Y bueno, vamos a hablar acerca de eso, doctor. ¿Cómo están esos índices? Yo creo que aquí hay pocas estadísticas en Venezuela que realmente puedan existir en este momento como para tener una información real y confiable, ¿no? Pero por ese trabajo diario que usted hace como psiquiatra, ¿cómo ve la situación con los índices de depresión? Sí, bueno, indudablemente las estadísticas siempre son más de afuera, ¿no? Pero lo importante de la depresión es que es una enfermedad cuya prevalencia es muy similar en el mundo, ¿ok? Em, eh, Aproximadamente 5% de la población mundial sufre de depresión. Son bastantes millones de Sí, personas. claro que sí. Y bueno, individualmente en mi consulta como tal, y seguramente en la consulta, cualquier consulta psiquiátrica o psicológica, es indudablemente una de las causas más frecuentes de consulta. Digamos, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos son las causas más frecuentes o los motivos de consulta más frecuentes. Tiene una gran prevalencia aquí en Venezuela también. El contexto, la situación tal vez país, el contexto migratorio, etcétera, todo eso incrementa los índices. Pues. Lo ha notado usted, doctor, hace unos 15 años atrás no era la misma cantidad de personas, o sea, ha aumentado ese índice de personas con depresión y ansiedad. Sí, fíjate que yo tengo aproximadamente unos 18 años ejerciendo esta especialidad y lo que fue el punto clave, ese punto de la pandemia, incrementó también por factores como el aislamiento, bueno, lógicamente la vulnerabilidad del ser humano ante situaciones como esas incrementó el índice de depresión. E igualmente, en el contexto de nuestro país, como estamos comentando, esta situación actual y que tiene ya varios años con nosotros, también ha favorecido mucho el que aumente el índice de depresión. ¿Qué características activan más la depresión y la ansiedad? Nombro algunas para ver si más o menos me puedo acercar. El miedo, la incertidumbre, la escasez. ¿Cuáles son esas variables que detonan la depresión y la ansiedad? Sí, primero la persona tiene que ser vulnerable, tiene que ser más vulnerable que el resto a deprimirse. Y en eso, pues ya sabemos que hay factores biológicos de neurotransmisores implicados, ¿verdad? Déficit de serotonina, dopamina, noradrenalina principalmente. Los factores de personalidad también influyen mucho. Las personas más vulnerables son aquellas que tienen una forma de ver el mundo que los hace más vulnerables porque tienden a ver el mundo más negativo o las situaciones más complicadas, carecen de estrategias de afrontamiento para las situaciones e interpretan las cosas o lo que ocurre de una manera catastrófica. O sea, eso influye mucho. Y bueno, por supuesto, lo que tú comentabas, esta situación externa influye de manera importante. Hay algo hay un factor que se ha estudiado mucho, que es el aislamiento también. Algo que protege mucho al ser humano para evitar no solo la depresión, sino los trastornos de ansiedad, es los vínculos, las conexiones que tengas. Mientras más vínculos tengas, más te proteges contra eso. Hay otros factores importantes como el ejercicio, que ya se ha estudiado muchísimo también, el ejercicio físico, el sueño. Hay muchas variables, son muchas variables las que influyen. Por eso es que como la mayoría de las enfermedades, no es un solo factor, es multifactorial. Claro. Es multifactorial, sí. Hay algo que me llama la atención, doctor, de cara a esta realidad que estamos viviendo, que es tan cambiante, que angustia y que no sabemos qué va a pasar y para dónde vamos y toda esta cosa, pero veo como mucha fantasía,
como que hay muchas personas que se hacen unas fantasías de la situación, de lo externo, de que esto como mágico, ya mañana tú vas a ver que todo se soluciona, y entonces la caída es como muy dura, porque hay como una infantilización de la situación. O sea, ¿eso por qué? Es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Hay algunas personas que tienden a caer en eso, ¿no? Son mecanismos de defensa, son mecanismos de defensa inconscientes. O sea, eso me permite a mí no entrar en la realidad o no confrontarla, evadirla, es una forma de evasión. Son mecanismos primitivos, ¿no? Pero que ayudan a la persona a mantenerse anímicamente y emocionalmente equilibrada. Es como una persona que niega, pues no, eso no está ocurriendo. Bueno, la situación está ocurriendo, pero mi mente hace de alguna manera para protegerse como si eso no está pasando. Algo de esto es lo que tú estás comentando, y sí lo he visto de personas que caen en eso. Claro, tú podrías dejar que la persona siga en eso, pero en algún momento la realidad lo va a hacer ver que no es así, y la expectativa, ese es el problema con las expectativas, ¿no? Mientras tú esperas más de algo o de alguien, más frustración vas a tener, y es un gran motivo de sufrimiento humano el esperar mucho, el tener muchas expectativas, siempre va a ser negativo. En todos los ámbitos, ¿verdad? Sí. Pensando así rapidito, como que en pareja, profesional, o sea, en todos los ámbitos donde tienes unas expectativas tan altas, sí, la caída puede ser más dura. Sí, así es. No ser negativo, pero tampoco tener esas expectativas tan fantasiosas. Exacto, hay que tratar de mantener un equilibrio. Doctor, ya para cerrar esta conversación que siempre es tan nutritiva con usted, ¿qué recomendaciones finales o alarmas como para comenzar también a trabajarlas? Recomendaciones y alarmas. Estoy durando mucho con esta tristeza. ¿Qué puede recomendarnos? Sí, definitivamente tenemos que estar claros en que la tristeza forma parte de la vida, pero cuando esa tristeza, que es una reacción, una respuesta ante una situación real o imaginaria, ante un recuerdo, por ejemplo, una persona puede recordar algo y sentir tristeza, pero esa tristeza debe ser pasajera y momentánea, no debe mantenerse con la persona. Cuando se mantiene por tiempo prolongado, al menos 2 semanas, la mayor parte del tiempo, que es el criterio que existe actualmente para la depresión, pues ya además de que se suman otros síntomas como pérdida del placer, pérdida de la motivación, pérdida de la energía, insomnio, pérdida del apetito, pérdida de peso, entre otros criterios o síntomas, ya eso tiene que llamar la atención de la persona. ¿Okay? La depresión es una enfermedad muy limitante, ¿okay? Limita mucho al ser humano. La persona deja de hacer sus actividades, deja de hacer su vida cotidiana, y además genera en el sistema, en el resto de las personas, también malestar, angustias, claro, frustración, rabia, porque las otras personas muchas veces no entienden la enfermedad. Entonces altera todo el sistema, no solo la persona. Y bueno, la manera de prevenirla, pienso que ya cuando la depresión está instalada, lo único que hay que hacer es buscar ayuda. Como tú dices, todavía a estas alturas las personas siguen viendo la depresión y otras enfermedades mentales como un tabú, sí, como, no, la gente no puede saber que yo estoy así porque me van a ver vulnerable, exacto, o no, van a saber que estoy yendo a un psiquiatra, entonces van a decir que estoy loco. O sea, cuestiones que todavía a estas alturas, si bien la humanidad ha avanzado y han cambiado muchas creencias, todavía hay personas que mantienen eso. Y lo primero que hay que romper es con eso, ese estigma, ese mito de la salud mental, que para mí, bueno, como psiquiatra es mucho más importante y es generadora de muchas enfermedades físicas, y por supuesto hay que mantenerla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Hemos estado conversando acerca de la depresión, de la situación pues, que puede vivir cualquier persona en Venezuela, en el mundo, y que hay que normalizar el buscar ayuda, hay que normalizar el entendernos y que no haya una atadura de vergüenza allí alrededor de esta enfermedad. Doctor Paul Sánchez, médico psiquiatra, redes sociales, doctor, ¿dónde podemos estar en contacto con usted? Uso mucho mi Instagram, siempre estoy alimentándolo allí, drpaulpsique, @drpaulpsique, por allí pueden comunicarse conmigo y verle la información que coloco allí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Paul Sánchez, que nos llega así, de buenas a primeras, no en la cabina telefónica, como dije antes. Eso es demasiado amorotamiento, doctor. En la cabina de OK 101.5. Y vamos con música cuando son las 11:35 minutos.